Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y aquí estoy en nuestra cita que ya se ha hecho costumbre para que juntos estudiemos algo que creo que ha traído muchísima confusión. De ahí que nuestro tema se titule El gluten no es el problema. Y usted podría decirse, ¿he oído bien? Ella ha dicho que el gluten no es el problema. Con tanta intolerancia al gluten que tienen tantas personas en este planeta, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, permítanme confirmarles lo que acabo de decir. El gluten no es el problema. Y si ustedes me dan unos minutos, yo les voy a poder explicar de qué se trata este tema. Vamos a comenzar nuestro pequeño estudio recurriendo al Antiguo Testamento. Nehemías 9:6, allí se declara, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, este es uno de los muchísimos versículos que hay en la Biblia que nos confirman que Dios es el creador. Dios es el creador de todo lo bueno que hay en este planeta. Y saben, el gluten forma parte de esa creación. El gluten ha sido creado por Dios. Lo primero que nosotros necesitamos entender es qué cosa es el gluten. Y yo les quiero dar respuesta a esa interrogante, o sea, a qué cosa es el gluten, recurriendo a lo que escribí en mi libro De vuelta al Edén, una guía de comida sana. Puse como sigue. El gluten forma parte de un conjunto de proteínas contenidas exclusivamente en la harina de los llamados cereales de secano. Hacemos una pausa. El gluten es una proteína que Dios ha creado y que ha colocado en las mismas entrañas de los cereales de secano. Continúo diciendo en mi libro, la agricultura de secano es aquella en la que el hombre no contribuye con agua, sino que solamente utiliza la que proviene de la lluvia. El gluten forma parte de las proteínas del trigo, del centeno, de la cebada y en menor proporción de la avena. No es que la avena tenga gluten, sino que se contamina con gluten debido a que es procesada en los mismos silos y establecimientos en los que se procesa el trigo, el centeno y la cebada que sí que tienen gluten. Las variedades e híbridos del trigo, tales como espelta, que es un cereal adaptado a los climas duros, húmedos y fríos, como es el caso del norte de España, escanda, en la antigüedad fue la especie de trigo más importante para la humanidad, pero hoy está prácticamente extinguida, camut, considerado un antiguo pariente de los trigos duros y modernos, o triticale, que es un cereal híbrido resultante del cruce de trigo y centeno, pues también los contienen. Todos estos cereales de secano tienen gluten. E insisto, la avena lo tiene por contaminación, no porque en realidad tenga gluten. Es posible encontrar avena sin gluten porque es aquella que ha sido cultivada y procesada sin contacto con los cereales que de manera natural sí que tienen gluten. Digo además en el libro, el gluten representa aproximadamente el 80% de las proteínas del trigo. Es el responsable de la elasticidad que tiene la masa de la harina, lo cual permite, juntamente con la fermentación, que el pan obtenga su volumen y su consistencia elástica y esponjosa, característico de las masas y panes horneados en la sociedad moderna. El gluten no es una proteína indispensable para el ser humano, por lo que puede ser sustituida por otro tipo de proteínas sin que el cambio resulte perjudicial para el organismo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esto es así. El gluten, insisto, es una proteína que está en los cereales de secano que fueron creados por Dios. La Biblia habla del trigo, la Biblia habla de la avena y esos productos de la tierra lo
lo consumían el antiguo pueblo de Dios y tenían gluten. Sin embargo, en aquellos momentos nadie padecía ningún tipo de enfermedad por estar comiendo un cereal que tenga gluten. Por lo tanto, tenemos que pensar que aquí algo ha pasado. En alguna parte de la historia de la humanidad se ha roto el eslabón que permitía que estos alimentos, que son alimentos súper buenos, se hayan convertido en un látigo para los seres humanos. Porque, insisto, a día de hoy hay tantas personas con intolerancia al gluten que padecen enfermedades como la enfermedad celíaca, que ahora cada vez más la industria de los alimentos nos ofertan alimentos en los cuales se anuncia en sus envolturas que son libres de gluten, porque es como si el gluten se hubiese convertido en el azote de los seres humanos modernos. Pero mis queridos amigos y amigas que me escuchan, como les he dicho al principio de la presentación, a través de la afirmación que da nombre a esta presentación, el gluten no es el problema. El gluten lo creó Dios. Y según me dice la Biblia en el libro de Génesis, cuando terminó el sexto día de la creación, el Señor vio que todo lo que Él había hecho no solo era bueno, sino que era bueno en gran manera. Y los cereales formaban parte de esa creación. Por lo tanto, es imposible que el gluten que Dios creó sea el que está causando tantos problemas a la humanidad a día de hoy. Observemos por favor un momentito esta diapositiva. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Ahí está muy bien representado. El gluten es una parte importante de los cereales de secano. Ahí lo tenemos. Mire la porción que anuncia que el gluten está ahí. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el gluten, insisto, ha sido creado por Dios. Entonces usted me dirá, ¿y por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay tantas personas que no pueden ni siquiera oler el gluten? Porque tienen alergias, porque tienen montones de reacciones que no son normales, que indican que generalmente hay una situación de salud no conveniente. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, permítanme responderles diciendo lo siguiente. Hay factores que han convertido al gluten en un enemigo de la humanidad. En primer lugar, la manipulación genética a la que ha sido sometido el trigo comercial. Recordemos que el trigo es un cereal de secano que tiene entre sus proteínas gluten. Pero como ese trigo ha sido manipulado genéticamente por hombres sin escrúpulos y con fines egoístas, pues el trigo, que es un alimento súper bueno, se ha convertido en un veneno para los seres humanos. Por otra parte, hay otro factor que ha convertido al gluten en un enemigo de la humanidad. ¿Sabe usted cuál es? La añadidura exagerada de gluten aislado a productos de panadería, de bollería y de pastelería moderna. Pongamos un ejemplo, cuando vamos a comprar los panes, aunque estos panes sean orgánicos, aunque estos panes sean integrales, pues resulta que están en extremos suavecitos. Me refiero, por ejemplo, a estos panes rebanados que venden todos en un sobre y que cuando lo tocamos, pues son sumamente blandos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, no es normal que un pan esté tan blando. ¿Saben por qué ese pan tiene tanta esponjosidad y está tan blando más allá de lo normal? Pues porque se le ha añadido de manera artificial una cantidad exagerada de gluten. Pues es lógico que ese pan no va a ser sano. Es lógico que si el trigo ha sido manipulado genéticamente, o sea, la manipulación genética en realidad lo que me quiere decir es que Dios creó las cosas de una manera, pero el hombre ha pensado que Dios se equivocó en su creación y ha decidido echar una manita a esa perfecta creación y cambiarla de acuerdo a sus criterios limitados, finitos y humanos. Es imposible que algo que se manipule genéticamente pueda ser de beneficio para los seres humanos. Y es además imposible que algo que se le añada, por ejemplo, a los panes de manera exagerada y artificial, pues pueda ser de beneficio para los seres humanos. Pero el problema es el gluten, el problema es el trigo. Pues no, no lo es. El problema es lo que los hombres han hecho con ese trigo y la forma en la que han tratado con el gluten, que es una proteína excelente que forma parte de las mismas entrañas de un cereal tan beneficioso como es el caso del trigo.
Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, necesitamos investigar en la verdadera medicina científica y el verdadero conocimiento científico, que son los que están registrados en la palabra de Dios. Y solo así vamos a poder estar en condiciones de dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, señor, dejemos de decir que el gluten es el problema, porque el gluten no lo es. El gluten es una proteína natural. El problema, por una parte, es la manipulación genética y la añadidura exagerada de gluten a productos de la tierra, y por otra parte, que el estilo de vida antifisiológico que han tenido la mayor parte de las personas han debilitado tanto su organismo que reacciona de una manera exagerada ante la presencia de gluten. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, dejemos de echarle la culpa al gluten, porque él no es el problema. Yo termino recordándoles lo que nos dice la Biblia en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y el gluten formaba parte de esa perfecta creación de Dios. Hasta aquí esta aclaración, que creo que es mandatoria en los momentos en los que estamos viviendo, en los que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y yo espero y deseo que en su mente haya quedado aclarado este concepto, haya quedado muy bien esclarecido qué cosa es el gluten y dónde está el problema que ha hecho que este gluten se haya convertido en un proyectil para los seres humanos. Hasta aquí el tema de hoy. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que el Señor tenga bien bendecir su vida y también la mía con montones de bendiciones del cielo. Hasta luego.